Siempre creí que mi hogar era mi fortaleza. Durante 36 años, Silvia y yo vivimos en nuestra mansión victoriana de 2 pisos en Maple Street, una casa en la que cada tablón crujiente contaba su propia historia, donde yo sabía en qué dirección girar el pomo para que la vieja puerta del despacho se abriera sin chirriar, y donde cada primavera brotaban los crocus que Silvia había plantado el año en que nació nuestra hija Bethany, justo bajo la ventana de nuestro dormitorio. Silvia se fue a finales de septiembre, en silencio, mientras dormía. Fueron 11 meses de lucha contra un tumor pancreático inoperable. 11 meses que nos drenaron de todo: fuerza, esperanza y dinero. En la cátedra de Jeffersonville el dinero nunca fue la medida principal del éxito, pero Silvia y yo siempre nos habíamos enorgullecido de nuestra independencia financiera, hasta su enfermedad. Cuando los médicos dieron el diagnóstico, decidimos luchar. El seguro estándar solo cubría el tratamiento básico, pero yo no podía ver cómo Silvia se apagaba día tras día entre náuseas y dolor después de la quimioterapia convencional. El tratamiento experimental en la clínica Roud costaba una cantidad exorbitante de dinero. Primero se fueron nuestros ahorros. Después tuve que vender mi colección de libros raros que había reunido toda mi vida. Finalmente, cuando quedó claro que el dinero no alcanzaba, tomé la decisión más dura de mi vida: vender la casa. «Willis, ¿estás loco?», susurró Silvia cuando le conté mi decisión. Su rostro, demacrado por la enfermedad, se contrajo de dolor, pero no físico. «Esta es nuestra casa, nuestra vida entera». «Una casa son solo paredes, Silvie», respondí, intentando mantener firme la voz. «Nuestra vida somos nosotros, y no pienso rendirme». Aquella noche lloró contra mi hombro, y sentí sus lágrimas calarme la camisa y quemarme la piel. Le acaricié el cabello cada vez más fino, que alguna vez fue una melena castaña abundante, y miré por la ventana el viejo roble que plantamos el año en que nos casamos. Yo tenía 66 años, Silvia 64, y hasta el final creí que aún tendríamos tiempo para sentarnos en mecedoras en la veranda, mirando jugar a nuestros nietos en el césped. La casa se vendió rápido. Las mansiones antiguas en el centro de Jeffersonville siempre han tenido demanda. Nos mudamos a un pequeño apartamento de alquiler, más cerca de la clínica Roud. El dinero de la venta se evaporó enseguida. Cada nuevo procedimiento, cada medicamento experimental, cada consulta con especialistas. Silvia resistía con valentía, aunque yo veía lo duro que era para ella estar entre paredes extrañas, con olores ajenos, lejos de su jardín. Una tarde, mientras la ayudaba a bañarse, su cuerpo ya tan frágil que me daba miedo tocarla, Silvia dijo de pronto: «Lo siento, Will. Soñaba con llegar a la vejez contigo. Hicimos tantos planes. Y los haremos», mentí, secándole suavemente los hombros con una toalla suave. «Ya verás, esta nueva terapia funcionará». Sonrió y negó con la cabeza. En su mirada leí lo que no dijo en voz alta. Ambos sabíamos la verdad. El 4 de septiembre, Silvia se quedó dormida y no despertó. Me senté junto a ella, tomándole la mano, sintiendo como sus dedos se enfriaban poco a poco. Más que nada, quise seguirla, cerrar los ojos y dejar de existir en un mundo donde ella ya no estaba. Pero mi corazón seguía latiendo traidoramente en mi pecho y mis pulmones seguían llenándose de aire. El funeral fue modesto. La mayoría de nuestros amigos ya habían fallecido o vivían en otras ciudades. Bethany voló desde Jeffersonville con su marido, Aiden. Hacía casi un año que no veía a mi hija. Estaba demasiado ocupada con su carrera en joyería para visitar a su madre moribunda. Ahora estaba de pie junto a la tumba, impecable en su vestido negro, sosteniendo un ramo de lirios blancos, flores que a Silvia nunca le gustaron. «Papá, ¿estás bien?», me preguntó Bethany después de la ceremonia, mientras íbamos al velorio en un café cercano. «¿Cómo puede estar un hombre que ha perdido la mitad de sí mismo?», respondí, mirando por la ventana la ciudad que pasaba. «¿Sabes? Aiden y yo estuvimos hablando», vaciló. «No deberías estar solo. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros a Jeffersonville? Tenemos una casa grande. Estarías cómodo». Miré a mi hija, tan parecida a Silvia en el aspecto y tan distinta en el carácter. Bethany siempre había sido práctica, calculadora. Incluso ahora, su oferta no sonaba como la invitación a un padre destrozado por el duelo, sino como la solución lógica a un problema.
Gracias, querida, pero puedo arreglármelas. Tengo un apartamento. Papá, sé realista, dijo con un tono de acero. Tienes 67 años y acabas de pasar por mucho estrés. ¿Un piso de alquiler con qué dinero? Sabemos que todo se fue en los gastos médicos de mamá. Tenía razón. Apenas quedaba dinero. Mi pensión de profesor apenas alcanzaba para una existencia modesta. Y debía desalojar el apartamento a fin de mes. Piénsalo, papá, añadió Bethany más suavemente. No tendrás que preocuparte de nada. Aiden y yo nos ocuparemos de todo. La oferta era tentadora. Volver a Jeffersonville, la ciudad donde Sylvia y yo habíamos vivido casi toda nuestra vida, estar más cerca de mi única hija. Y acepté, aunque algo dentro de mí se resistía. 3 semanas después, estaba de pie con 2 maletas en el porche de la casa de Bethany y Aiden. Era una espaciosa vivienda de 2 plantas en uno de los mejores barrios de Jeffersonville, la misma casa que yo les había regalado en su boda. Recordé a Bethany llorando de alegría cuando le entregué las llaves en la fiesta nupcial. «Es demasiado generoso, papá», me dijo entonces, abrazándome. «Nada es demasiado para mi niña», respondí, mirando el rostro feliz de Sylvia. Pero lo que Bethany no sabía, y lo que nunca le conté a Sylvia, era que en secreto había escriturado la casa a mi nombre. No era solo un instinto paternal de proteger a mi hija. Conocía demasiado bien a Aiden Croft, ese abogado ambicioso de ojos fríos. Detrás de sus sonrisas y cortesías percibía algo calculador, casi depredador. Sylvia pensaba que era simple celos, que no quería entregar a mi hija. Quizá en parte era cierto, pero también quería asegurar el futuro de Bethany por si su matrimonio no resultaba tan perfecto como soñaba. La puerta se abrió y Aiden apareció en el umbral, alto, delgado, con el cabello rubio perfectamente peinado. Su sonrisa parecía ensayada para jurados y jueces. «Willis, por fin». Me abrazó con cordialidad exagerada. «Bienvenido a casa». Casa. La palabra sonaba amargamente irónica. Mi verdadero hogar se había vendido y ahora pertenecía a desconocidos. Y esta casa, aunque técnicamente era mía, nunca había sido mi hogar. Bethany salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. «Papá». Me besó en la mejilla. «¿Cómo estuvo el viaje? Debes estar cansado. Aiden, ayúdame con las maletas. Hice tu lasaña favorita, papá». Entramos al amplio salón, todo sacado de una revista de decoración, muebles perfectos, fotos enmarcadas, ni un objeto de más. Nada que ver con nuestro acogedor desorden con Sylvia, donde mis libros podían estar al lado de sus labores de costura y mis apuntes de clase junto a sus guantes de jardinería. «Te hemos preparado un cuarto arriba», dijo Bethany. «Es tranquilo y soleado por las tardes. Te gustará». La habitación era realmente bonita. Amplia, con una ventana grande al jardín, cama doble, escritorio y estantería. Todo nuevo, impersonal, sin historia. «Instálate, papá». Bethany dejó las maletas junto a la cama. «La cena es en 1 hora». Cuando me quedé solo, me senté al borde de la cama y miré alrededor. Era como una habitación de hotel, funcional, cómoda, pero sin alma. Saqué del bolsillo interior de mi chaqueta una foto de Sylvia, una tarjeta pequeña y gastada donde reía con la cabeza echada hacia atrás frente al mar. La había tomado en nuestra luna de miel y siempre me acompañaba desde entonces. «Aquí estamos, Sylvie», susurré mirando su sonrisa. Un nuevo capítulo. La cena transcurrió en un ambiente relajado. Bethany me atendía con esmero, rellenándome el vaso. Aiden me preguntaba por mis planes, mi salud, cómo me sentía. Parecían sinceramente preocupados. «¿Sabes, papá?», dijo Bethany al pasar al postre. «Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras. Esta casa es lo bastante grande para todos». «Así es», asintió Aiden. «La familia tiene que estar unida». «Gracias», respondí, conmovido por su hospitalidad. «Significa mucho para mí». Aquella noche, acostado en la cama de otro hombre, tardé en dormir. Mis pensamientos volvían a Sylvia, a nuestro hogar, a la vida que había dejado atrás. En algún lugar de esta misma ciudad, otras personas dormían en nuestro dormitorio,
Usaban nuestro baño, quizás se sentaban en la silla donde Silvia leía por las noches. La idea era insoportable. Los primeros días en casa de Bethany y Aiden pasaron sin incidentes. Bethany trabajaba en su joyería. Aiden pasaba el día en su bufete. Yo me quedaba solo, intentando encontrar un nuevo ritmo de vida. Leía libros de su biblioteca, paseaba por el barrio y a veces preparaba la cena para su regreso. Por las noches cenábamos juntos, comentábamos las noticias, sus trabajos. Hablaban de sus planes. Aiden estaba a punto de hacerse socio del despacho. Bethany había recibido un pedido de una boutique famosa para una colección exclusiva. Yo los escuchaba, asentía, hacía preguntas, pero a menudo sentía que era un extra, un viejo sentado en la mesa de una pareja joven y exitosa. A veces, cuando creían que no los oía, captaba trozos de sus conversaciones. ¿Cuánto va a durar esto? La voz de Aiden, apagada pero molesta. Aiden acaba de perder a su madre. ¿Qué se suponía que hiciera? Respondía Bethany. Lo entiendo, pero no podemos seguir así para siempre. Yo fingía no notar esas charlas ni su silencio repentino al entrar. Al fin y al cabo, tenían derecho a su espacio, a su vida. Yo agradecía el techo y estaba dispuesto a soportar algunas incomodidades. Pero en el fondo sabía que era una solución temporal. Tarde o temprano tendría que encontrar mi propio camino, mi lugar. Sin Silvia, sin nuestro hogar, sin un pasado que no podía volver. Por ahora sonreía en la cena, agradeciendo la preocupación de Bethany y sin mostrar que notaba la creciente irritación de Aiden cada vez que me veía. Era un huésped en una casa que técnicamente era mía. Un huésped cuya presencia cada vez resultaba menos bienvenida. Mi segunda semana en casa de Bethany y Aiden empezó con un incidente menor pero significativo. En el desayuno derramé café sobre el mantel. Un mantel de lino blanco que luego supe era un regalo de inauguración de la madre de Aiden. «Dios mío, papá». Bethany saltó a coger servilletas. «Este mantel es hecho a mano». «Lo siento, cariño». Intenté secar la mancha con mi servilleta, pero solo la extendí más. «Déjalo», dijo con brusquedad, quitándome la servilleta. «Yo lo haré». Noté la mirada que intercambiaron Bethany y Aiden. Había algo en ella que no había visto antes, una irritación rayando en desprecio. «Lo siento», repetí con las manos temblando. «Está bien, Willis», dijo Aiden con una sonrisa extraña. «Pasa». Pero su tono claramente significaba, «te pasa demasiado seguido». Después del desayuno, cuando se fueron a trabajar, decidí compensar lavando yo mismo el mantel. En el lavadero, reluciente y con los últimos electrodomésticos, estuve un buen rato leyendo las instrucciones de la lavadora, pero no me atreví a encenderla. Los aparatos modernos con pantallas táctiles siempre me han sido un misterio. Terminé dejando el mantel en remojo en el fregadero con agua y jabón, como hacía Silvia con las prendas delicadas. Cuando Bethany volvió y vio mi intento, su rostro se contrajo de horror. «¿Qué has hecho?», exclamó. «Este es lino de la mejor calidad. No puedes lavarlo con jabón corriente». «Solo quería ayudar», murmuré. Ella me arrebató el mantel mojado de las manos. «Ahora está irremediablemente arruinado». Me quedé allí, sintiéndome inútil, mientras mi hija se secaba las manos con un paño, claramente conteniendo la rabia. «Lo siento. No lo pensé». «Ese es el problema, papá», dijo cansada. «No pensaste. Nunca piensas en las consecuencias». Sus palabras me dolieron más de lo que imaginaba. Toda mi vida había pensado en las consecuencias al planear para Silvia y para mí, al ahorrar para la educación de Bethany, al poner la casa a mi nombre para protegerla. Y ahora era solo un viejo torpe arruinando cosas caras. «Lo compensaré», dije en voz baja. «¿Con qué?», soltó Bethany, y se mordió el labio como si lamentara haberlo dicho. Los dos sabíamos que no tenía con qué compensar. Tras pagar el tratamiento de Silvia, mis ahorros apenas cubrían mis gastos personales. Ese fue el punto de inflexión. Desde ese día, la actitud de Bethany y Aiden hacia mí empezó a cambiar cada vez más. Desaparecieron los pequeños gestos de cariño. Bethany dejó de preguntarme qué quería para cenar. Aiden ya no se detenía a hablar conmigo al llegar del trabajo.
Empezaron a comunicarse entre ellos por encima de mi cabeza, como si yo no estuviera en la habitación. Una noche escuché por casualidad su conversación en la cocina. Bajé a por un vaso de agua y me quedé helado al oír mi nombre. «No podemos seguir así, Bethany», decía Aiden. «Tu padre se está convirtiendo en un problema. ¿Qué sugieres?» La voz de mi hija sonaba cansada. «Sacarlo de casa. Hay centros para mayores. Residencias con buenos cuidados. ¿Con qué dinero, Aiden? Sabes que no tiene nada. ¿Y su pensión de profesor? Algo habrá. Es una miseria. Apenas alcanza para la residencia más barata. ¿Tienes idea de cómo son esos lugares?» Hubo un silencio en el que casi pude sentir físicamente la irritación contenida de Aiden. «Entonces lo pagaremos nosotros», dijo al fin. «Mejor eso que...» ¿Qué? Bethany sonaba desafiante. «Que seguir viviendo así», dijo en voz baja. «Te amo, Bethany, pero me casé contigo, no con tu padre». Regresé en silencio a mi habitación, olvidándome del agua. Acostado en la oscuridad pensé en lo rápido que había cambiado todo. Un mes atrás yo era el respetado profesor Hatabai, con una esposa querida y un hogar propio. Ahora era una carga de la que querían deshacerse. A la mañana siguiente, en el desayuno, Aiden insinuó abiertamente por primera vez lo que había escuchado la noche anterior. «Willis», empezó sin mirarme a los ojos. «Bethany y yo hemos estado pensando. Debe de estar incómodo aquí. Tantas escaleras, tanta actividad constante». «Estoy bastante cómodo, Aiden», respondí untando la tostada con cuidado exagerado. «Gracias por preocuparte. El caso es que...» tosió. «Hay lugares maravillosos para personas de su etapa de la vida. Con atención médica, compañía, actividades». Levanté la vista y encontré su mirada. «¿Me estás ofreciendo una residencia de ancianos, Aiden?» «Papá», intervino Bethany. «No es solo una residencia. Son centros de última generación para mayores, con piscina, biblioteca, sala de cine». «¿Y cuánto crees que cuestan esos centros?», pregunté. Se miraron entre ellos. «Podríamos ayudar», dijo Bethany vacilante. «Al menos en parte». «¿En parte?», repetí. «¿Y el resto?». «Bueno, tienes una pensión», Bethany apartó la vista, «que apenas cubre mis medicinas y mis necesidades más básicas». Se hizo un silencio incómodo. Aiden tamborileaba nervioso con los dedos en la mesa. «Papá, solo queremos lo mejor para ti», dijo Bethany al fin. «Por supuesto, cariño». Sonreí, levantándome de la mesa. «Lo entiendo». Aquel día fue la primera vez que pensé que quizá tendría que usar mi carta secreta, la titularidad de la casa. La idea me resultaba desagradable. Usar un recurso legal contra mi propia hija me parecía una traición. Pero, ¿no era mayor traición la actitud de ellos hacia mí? En los días siguientes, la tensión en la casa no hizo más que aumentar. Bethany y Aiden se quedaban cada vez más tarde en el trabajo y, cuando regresaban, cenaban aparte o se encerraban en su habitación. Mi existencia en la casa se volvió casi fantasmal. Procuraba no hacer ruido, no dejar rastro de mi presencia, literalmente caminando de puntillas. Un día decidí llamar a mi viejo amigo y colega, Percival Tottingham. Perry era abogado especializado en derecho de propiedad, y fue él quien una vez me ayudó a poner la casa a mi nombre. «Willis, viejo amigo», exclamó al oír mi voz. «Hace siglos que no sé de ti. Lo siento mucho por Silvia. Era una mujer maravillosa». «Gracias, Perry», respondí, sonriendo sin querer. La voz de mi viejo amigo me devolvió a los días en que éramos jóvenes profesores llenos de ambición y energía. «¿Cómo estás?». «Lo mismo de siempre. Semi-retirado, nietos, pesca los fines de semana». «¿Y tú? ¿Dónde estás?». «Estoy en casa de Bethany y Aiden», dije. «Vivo con ellos desde, bueno, ya sabes». «Ah, en esa casa», dijo Perry con tono de comprensión. «¿Y cómo es?». Vacilé. No quería quejarme ni hacer quedar mal a mi hija, pero Perry siempre supo leer entre líneas. «Ya veo», dijo tras una pausa.
No ha salido bien. Quieren meterme en una residencia, solté de golpe. Ya, dijo Perry. ¿Y qué piensas de eso? No lo sé, Perry. Tienen razón en que soy una carga, pero no tengo dinero para una residencia decente y la que ellos pueden pagar. ¿Y la casa? Preguntó Perry con cautela. ¿Se lo has dicho? No, suspiré. No estoy seguro de hacerlo nunca. Me parece deshonesto. ¿Deshonesto? Perry soltó una risa seca. ¿Y echar a un padre anciano a la calle es justo? No me han echado aún, dije a la defensiva. Aún no, suspiró Perry. Mira, Will, sé que siempre has sido blando, pero a veces hay que defenderse, sobre todo cuando nadie más lo hará por ti. Tras hablar con Perry me quedé mucho rato en mi habitación, mirando la foto de Silvia. ¿Qué diría ella? Siempre había sido amable pero justa. Adoraba a Bethany, pero no era ciega a sus defectos. ¿Qué debo hacer, Sylvie? Susurré a la foto. Por supuesto, no hubo respuesta. Solo el silencio de una casa vacía. Bethany y Aiden volvieron a llegar tarde. En los días siguientes empecé a notar señales todavía más inquietantes. Bethany empezó a dejar accidentalmente folletos de distintas residencias en la mesa de la cocina. Aiden contaba, cada vez que podía, historias de clientes que se habían adaptado de maravilla en lugares así. Y entonces ocurrió otro incidente que mostró lo profundo que era ya el abismo entre nosotros. Un domingo por la mañana bajé a la cocina y encontré a Bethany preparando el desayuno. El olor a bacon y café me recordó los desayunos dominicales con Silvia y sonreí sin querer. «Buenos días, querida», dije. «Huele de maravilla». «Buenos días, papá», respondió sin girarse. «Hay café en la cafetera». Me serví café y me senté a la mesa, mirándola dar la vuelta a los pancakes en la plancha. «¿Necesitas ayuda?», ofrecí. «No, gracias. Estoy bien», contestó con un leve toque de irritación. Unos minutos después entró Aiden en la cocina, fresco de su carrera matutina. Eso huele delicioso». Se acercó a Bethany y le pasó un brazo por la cintura. «Mis pancakes favoritos de arándanos». «Exacto», sonrió ella, volviéndose hacia él. Se besaron como si yo no estuviera allí. Aparté la mirada, sintiéndome incómodo, como un intruso en su intimidad. Cuando Bethany empezó a poner la mesa me sorprendió que solo pusiera 2 platos. «¿Y yo?», pregunté. Bethany se quedó inmóvil, luego rió con torpeza. «Ay, lo siento, papá. Pensé que ya habías desayunado. Sueles levantarte antes». «Hoy me quedé dormido», dije, viendo cómo cogía de mala gana un tercer plato. El desayuno transcurrió en un silencio tenso. Aiden miraba las noticias en su tableta. Bethany comía evitando mi mirada. Me sentía un intruso en el desayuno de su familia. Pensé que podríamos ir al parque hoy, sugerí rompiendo el silencio. «El tiempo está precioso». «Ay, papá, lo siento», Bethany por fin me miró. «Tenemos comida en casa de los padres de Aiden esta noche. Se me olvidó decirte». «¿Y yo?», pregunté, sabiendo la respuesta. «Bueno», Aiden intervino. «Es una cena familiar. Solo la familia directa». «Ya veo», asentí, intentando ocultar mi resentimiento. «Por supuesto». Cuando se fueron, me quedé solo en la casa vacía. Al recorrer las habitaciones me di cuenta de repente de que no había fotos de mi familia por ningún lado. Ni de Silvia, ni mías, ni siquiera de Bethany de niña. Solo fotos en blanco y negro, elegantes, de Bethany y Aiden en su boda, en vacaciones, en eventos sociales. Como si la historia de Bethany solo hubiera empezado cuando Aiden entró en su vida. Aquel día fue la primera vez que me planteé seriamente mi futuro. Quedarse allí se estaba volviendo cada vez más difícil y humillante. Pero, ¿a dónde ir? Las residencias que yo podía pagar eran lugares lúgubres, con habitaciones abarrotadas y personal indiferente. Las había visto durante las visitas benéficas con mis alumnos. Por la tarde, cuando Bethany y Aiden regresaron, noté que venían algo bebidos y muy animados. Apenas me saludaron y se fueron directos a su dormitorio, de donde pronto salieron risas apagadas.
Yo estaba en mi cuarto mirando por la ventana el cielo oscurecido cuando los oí hablar en el pasillo. Al parecer no sabían que yo seguía despierto. ¿Viste la cara de tu padre cuando le dijimos que no estaba invitado? Se rió Bethany. Sí, pobre hombre, respondió Aiden con falsa simpatía. Pero en serio, Beth, tenemos que resolver este problema. Tu madre tiene razón. No podemos tenerlo aquí para siempre. Lo sé, suspiró Bethany. ¿Pero qué vamos a hacer? No tenemos dinero para una residencia decente, pero mandarlo a cualquier asilo. ¿Por qué no? Aiden preguntó cortante. No es un inválido. No necesita cuidados especiales. Un hogar normal para mayores le bastará. ¿A su edad? Bethany sonaba escéptica. Entonces que le dé gracias al destino por lo que tiene, dijo Aiden. Al fin y al cabo, no es culpa nuestra que se gastara todo el dinero en el tratamiento de tu madre. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Se gastó el dinero en el tratamiento de tu madre. Como si intentar salvar la vida de Silvia hubiera sido un desperdicio. Sentí como la ira me subía por dentro, un sentimiento que rara vez había experimentado. Bueno, ya hablaremos de esto mañana, dijo Bethany cansada. Estoy demasiado borracha para estas conversaciones. Tienes razón, asintió Aiden, sus voces alejándose. Además, tengo mejores cosas que hacer que discutir sobre tu padre. Su dormitorio se cerró de golpe y hubo silencio. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Algo definitivo, irrevocable. Era como si se hubiera cortado el último hilo que me unía a mi hija. Aquella noche tardé en dormir. Mis pensamientos giraban en torno a todo lo que había oído, al desprecio con que Aiden habló del tratamiento de Silvia, a la complicidad de Bethany. ¿Cuándo se convirtió mi hija en esta persona sin corazón? ¿O siempre fue así y yo no quise verlo? Hacia la mañana tomé una decisión. Saqué mi teléfono y encontré el número de Perry. Aún no lo llamé. Era temprano y necesitaba pensarlo bien. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la determinación. Quieren quitarse de encima la carga. Bien, quizá pronto no tengan que preocuparse por eso, salvo que las consecuencias no sean las que esperan. El incidente que dio la vuelta a mi vida ocurrió a mediados de noviembre, un frío martes por la tarde, cuando el cielo de Jeffersonville estaba cubierto de nubes grises y pesadas. Me desperté aquel día con un mal presentimiento. Me dolían las articulaciones, señal segura de lluvia inminente. Pero no era eso lo que me inquietaba. En los últimos días, la tensión en la casa había alcanzado un nivel casi palpable. Bethany y Aiden apenas me hablaban, si lo hacían, era breve e irritado, como si cada palabra les costara esfuerzo. Bajé a desayunar más tarde de lo habitual. La cocina estaba vacía. Bethany y Aiden ya se habían ido al trabajo. Había una taza de café vacía y un plato con migas en la mesa. Ningún signo de desayuno para mí. Ya era costumbre. Suspiré y puse el hervidor, sacando una caja de avena del armario. Tras prepararme un desayuno modesto, me senté a la mesa y desplegué el periódico que Aiden solía dejar. Mi dedo resbaló por el papel brillante y de pronto noté unas anotaciones en los márgenes, con la letra de Aiden. Normalmente no prestaba atención, pero ese día mi mirada se topó con mi nombre. Willis Casa St. James, pedir precios. Conocía el lugar. Un viejo edificio victoriano en las afueras de la ciudad, convertido en residencia económica para mayores. De joven había asistido a conciertos benéficos para sus residentes. Era un sitio deprimente, con habitaciones diminutas y olor a medicinas y vejez impregnando hasta las cortinas. Un sitio al que enviaban a quienes no tenían nadie que los cuidara a esperar el final de sus días. Así que habían decidido. Sin hablar conmigo, sin discutir opciones. Simplemente encontraron la residencia más barata y pensaban enviarme allí como si fuera un mueble no deseado a un almacén. Dejé el periódico a un lado, con las manos temblando. No de miedo, sino de rabia. La ira era un sentimiento poco familiar para mí. Toda mi vida había sido blando, evitando el conflicto. Silvia solía decir que yo era demasiado bueno con la gente, que me faltaba un sano egoísmo. Dejas que otros decidan por ti, Will, solía decir.
Y tenía razón. En ese momento decidí que ya era suficiente. Era hora de actuar antes de que llevaran a cabo su plan. Subí a mi habitación y saqué el teléfono para llamar a Perry. Pero cambié de idea. No. Tenía que hablar primero con Bethany. Darle una oportunidad de explicarse. Quizá había interpretado mal la situación. Quizá había otra razón para esas notas. Pasé el día entero con los nervios de punta, esperando que Bethany y Aiden regresaran. Al final de la tarde empezó a llover, primero una llovizna ligera, luego un verdadero aguacero golpeando el tejado. El tiempo reflejaba mi estado de ánimo. Hacia las 7 de la tarde oí la puerta principal cerrarse y voces en el vestíbulo. Habían llegado juntos, algo raro. Normalmente Aiden se quedaba tarde en la oficina. Bajé al salón donde estaban sacudiéndose las gotas de lluvia de la ropa. «Buenas tardes», dije, intentando mantener la voz neutra. «Ah, papá», Bethany levantó la vista, con cansancio e irritación en el rostro. «Hola. Tenemos que hablar», dije, decidiendo no perder tiempo con trivialidades. «¿Sobre qué?», preguntó Aiden, colgando su abrigo mojado. Respiré hondo. «Vi tus notas en el periódico esta mañana sobre la casa St. James». Intercambiaron miradas rápidas. Un destello de irritación cruzó el rostro de Aiden. «¿Así que ahora lees mis notas personales, Willis?», preguntó fríamente. «Estaban en el periódico que dejaste en la mesa, y mi nombre estaba allí». «¿Y qué?», intervino Bethany cruzándose de brazos. «Tenemos derecho a discutir opciones». «¿Opciones para qué? ¿Para deshacerse de mí?». «Papá», Bethany suspiró. «No seas dramático. Solo estamos buscando la mejor solución para todos». «¿La mejor solución?». Sentí mi voz temblar. «La casa St. James es donde mandan a la gente a morir, Bethany. ¿Tienes idea de qué clase de sitio es?». «No exageres», interrumpió Aiden. «Es un lugar decente». «¿Decente?». Sonreí amargamente. «¿Has estado allí, Aiden? ¿Has visto esas habitaciones minúsculas con la pintura descascarada? ¿Has olido ese olor?». «No tenemos dinero para algo mejor», dijo Bethany bruscamente. «Es tu culpa por gastarlo todo en el tratamiento de mamá». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Retrocedí, sin dar crédito a mis oídos. «¿Es mi culpa por intentar salvar la vida de tu madre?». «Podrías haber sido más inteligente», continuó Bethany, sin darse cuenta o sin querer darse cuenta del daño que me hacía. «Todos esos métodos experimentales, clínicas privadas». «¿Qué cambió?». «Siguió muriéndose». «Bethany», miré a mi hija sin reconocerla. ¿Dónde quedó la niña que lloraba por un pájaro herido? ¿La adolescente que daba su dinero de bolsillo a un vagabundo? ¿Cómo puedes decir eso?». «Digo la verdad, papá. Siempre fuiste un idealista poco práctico. Siempre pensando con el corazón en vez de con la cabeza. Y mira a dónde nos ha llevado eso. Sin casa, sin dinero, solo una carga para tu hija». Hubo una larga pausa. Miré a los ojos de mi hija y solo vi cálculo frío. Sin amor, sin gratitud, solo irritación y ganas de librarse del problema. «Nunca pensé en cuidar de mis padres como en una carga», dije en voz baja. «Cuando eras niña y estabas enferma, Silvia y yo no contábamos los días hasta que dejaras de ser una carga. Solo te queríamos y te cuidábamos». «Eso es distinto», lo desestimó Bethany. «Soy tu padre», sentí un nudo en la garganta. «¿Eso no significa nada?». «Mira, Willis», intervino Aiden, dando un paso al frente. «Seamos realistas. No te estamos echando a la calle. Estamos buscando el lugar adecuado para ti. La casa St. James no es ideal, pero es un techo sobre tu cabeza. 3 comidas al día, atención médica. ¿Y cuánto están dispuestos a pagar por ese lugar no ideal, Aiden?», pregunté, mirándolo a los ojos. Vaciló. «Bethany y yo pensábamos, considerando tu pensión, bueno, quizá podríamos añadir un poco más durante un tiempo, hasta que te adaptes». «Ya veo», asentí. «Así que me van a mandar a la residencia más barata y ni siquiera van a pagarla del todo».
mientras siguen viviendo en la casa que yo una vez compré para ustedes. Aquella fue mi primera alusión abierta al verdadero estado de la casa. Vi a Bethany fruncir el ceño. ¿Cómo que la compraste para nosotros? Tú nos diste el dinero de la entrada, papá. Y te estamos agradecidos por eso. Pero la hipoteca la hemos pagado solos desde entonces. Negué con la cabeza, pero decidí no enseñar todas mis cartas todavía. No era el momento. Olvídalo, dije. El punto es que quieren deshacerse de mí metiéndome en un sitio al que ni siquiera irían a hacer una visita. Queremos resolver el problema, dijo Aiden con firmeza. Y sí, tu presencia aquí se ha convertido en un problema. ¿Un problema? Lo miré con amargura. Me he convertido en un problema en su vida perfecta. Muy bien. Entonces díganmelo sin rodeos. ¿Quieren que me vaya? Sí, respondió Aiden sin dudar. Queremos que te vayas. Desplacé la mirada hacia Bethany. Estaba con los ojos bajos, pero al cabo de un momento los alzó y asintió. No podemos seguir así, papá. Es demasiado difícil para todos. Miré a mi hija, la única por la que Silvia y yo habríamos hecho cualquier sacrificio. La niña a la que llevé a hombros, a la que le conté cuentos para dormir, a la que consolé tras su primer desengaño. Y ahora estaba delante de mí fría y extraña, dispuesta a echarme de su vida como si fuera una cosa innecesaria. Entiendo, asentí, sorprendido de mi propia calma. ¿Cuándo pensaban decirme su decisión? Íbamos a hablar contigo este fin de semana, dijo Aiden. Para discutirlo de forma civilizada. ¿Civilizada? Repetí. ¡Qué nobles! Mi sarcasmo no pasó desapercibido. El rostro de Aiden se tiñó de ira. ¿Sabes qué, Willis? Estoy cansado de andarme con rodeos. Sí, queremos que te vayas. Y cuanto antes, mejor. Te has vuelto una carga. Siempre tiras cosas, olvidas cosas, estropeas lo nuestro. No podemos invitar amigos porque siempre estás aquí con tus historias viejas y tus manías. Aiden, advirtió Bethany, pero él pareció romperse por dentro. No, que sepa la verdad. Bethany y yo no firmamos para esto. Para cuidar a un viejo decrépito que ni siquiera puede valerse por sí mismo. Tenemos nuestra vida, nuestros planes. Queremos tener hijos, demonios. No dirigir tu residencia en casa. Aiden, basta, gritó Bethany, pero ya era tarde. Me quedé allí, atónito, no tanto por las palabras de Aiden como por el hecho de que Bethany no intentó realmente detenerlo para protegerme. Le preocupaba la forma, no el fondo. Ya veo, dije despacio. Bien, si soy una carga para ambos, ahora mismo los libero de ella. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. Papá, espera, Bethany corrió detrás de mí. Aiden se pasó. No queríamos. Sabes perfectamente que es exactamente lo que querían. No me giré. Él solo dijo en voz alta lo que los dos estaban pensando. Subí a mi habitación y empecé a hacer la maleta. No era mucho, 2 maletas de ropa, una caja de libros, algunas fotos y objetos personales. Toda mi vida cabía en un par de bultos. Me movía mecánicamente, como en un sueño. Parte de mí no podía creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad, que mi propia hija me echara de casa. Pocos minutos después, llamaron a la puerta y Bethany entró. Papá, por favor, dijo, mirando la maleta a medio hacer. Hablemos con calma. No tienes a dónde ir. Sí que tengo, mentí. No te preocupes. Pero la residencia. Hay papeleo. Papeleo. Toma tiempo. Me incorporé y la miré. No voy a una residencia, Bethany. ¿Entonces a dónde? Parecía genuinamente perpleja, como si no pudiera imaginar otra alternativa para mí. Eso no te incumbe, seguí empacando. Papá, no seas infantil, dijo, con un deje de irritación. No puedes irte a ninguna parte así como así. ¿No puedo? Alcé una ceja. ¿Y por qué? ¿Porque soy viejo, enclenque, incapaz de cuidarme? No me refería a eso. A eso exactamente te referías. Cerré la maleta. ¿Y sabes qué, Bethany? Quizá tengas razón.
Tal vez sea viejo y enclenque. Pero prefiero la calle antes que pasar un día más donde no me quieren. Aiden apareció en el umbral. —¿Qué pasa aquí? —preguntó, mirando de mí a Bethany. —Papá se va —dijo ella, con una nota de pánico. —¿Ahora? Aiden no ocultó su sorpresa. —¿A dónde? No es asunto tuyo —repetí, cerrando la otra maleta. —Mira, Willis. Aiden dio un paso dentro. —Sí, me pasé, pero eso no significa que tengas que irte ahora mismo. En mitad de la noche, bajo la lluvia. ¿No es eso lo que querías? ¿Que me fuera cuanto antes? Queríamos encontrarte un buen lugar —dijo Aiden con paciencia, como quien le explica algo a un niño. No echarte a la calle. ¿Qué diferencia hay? Tomé las maletas. ¿St. James o la calle? ¿Qué más te da donde esté? Lo importante es que no sea aquí, ¿verdad? Me moví hacia la puerta. Aiden no se apartó. Está siendo irracional —dijo, bloqueando el paso. Quítate, Aiden. Mi voz, de pronto, fue firme. —¿O qué? Sonrió con sorna. —¿Vas a pegarme, profesor? Aiden, ya —exclamó Bethany. —Papá, por favor, calmémonos y hablemos. No hay nada que hablar. Lo miré directo a los ojos. ¿Quieres que me vaya? Me voy ahora. Apártate. Durante un segundo quedamos congelados en ese pulso. Luego Aiden se hizo a un lado lentamente, dejándome pasar. Como quieras, dijo. Solo no vuelvas dentro de una semana con la mano extendida cuando descubras que no tienes a dónde ir. No respondí y pasé junto a él. Mientras bajaba las escaleras, oía a Bethany y Aiden discutir en voz baja. Cuando llegué al recibidor, bajaron detrás de mí. Papá, por favor. Bethany estaba preocupada. Al menos dime a dónde vas. ¿Para qué? ¿Para que duermas tranquila sabiendo que el viejo no se congela bajo un puente? No digas eso. Su voz tembló. Solo me preocupo. ¿Te preocupas? La miré con tristeza. Sabes, Bethany, cuando me mudé contigo creí de verdad que te preocupabas por mí, que me invitaste por amor. Pero ahora me doy cuenta de que fue por obligación o, peor aún, para quedar bien ante los demás. Miren qué buena hija, acogiendo a su padre viudo. No es verdad, susurró. Pero vi en sus ojos que había dado en el clavo. No los molestaré más, dije, tomando el pomo de la puerta. Espera. Aiden fue de pronto al armario y sacó una caja. No te olvides de tus reliquias. Dejó la caja a mis pies. Dentro estaban los álbumes de fotos que yo había traído conmigo, la historia que Silvia y yo habíamos atrapado en papel. Álbumes que guardaba en el cajón inferior de la cómoda de mi cuarto. ¿Estuviste hurgando entre mis cosas? Pregunté, sintiendo otra oleada de rabia. Ayudaba a Bethany con la limpieza. Se encogió de hombros. Ocupaban mucho espacio. Lo miré incrédulo, preguntándome cómo mi hija había atado su vida a ese hombre. Frío, calculador, falto de empatía básica. Gracias por la consideración, dije, levantando la caja. Odiaría pensar que mis reliquias ocupan un espacio precioso en su hogar perfecto. Abrí la puerta. Afuera diluviaba, lluvia dura y helada. Pisé bajo el agua y sentí cómo me calaba la chaqueta al instante. «Papá», gritó Bethany desde el umbral. «Al menos espera a la mañana. O llévate un paraguas». No me di la vuelta. Con la caja y las dos maletas avancé lentamente por el camino hacia la verja. «Dios, qué viejo testarudo», oí la voz de Aiden. «Déjalo, Bethany. Volverá cuando vea que ahí fuera no es un camino de rosas. Pero puede enfermarse o pasarle algo. Y será su elección», la cortó Aiden. «No necesitamos a un viejo inútil como él. Lárgate, Willis», me gritó. «No vuelvas». Oí la puerta cerrarse de un portazo. Volvieron adentro, dejándome bajo la lluvia. Me quedé en mitad de la calle, empapado hasta los huesos, con dos maletas y una caja de fotografías. Un profesor de 67 años sin casa, sin familia, sin futuro. Y de pronto sonreí, no de alegría,
por supuesto, sino por la comprensión de la firmeza de lo que estaba ocurriendo. Ahora nada me impedía hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Saqué el móvil del bolsillo y marqué un número. Perabel Toddam. Una voz familiar respondió al tercer tono. Perry, soy Willis, dije, sintiendo la lluvia correrme por la cara. Necesito tu ayuda. El taxi se detuvo frente a la entrada del Pine Forest Motel alrededor de las 10 de la noche. La lluvia seguía cayendo a cántaros, tamborileando en el techo del coche. El conductor, un hombre de 40 y tantos con barba de varios días, se volvió hacia mí. Aquí estamos, dijo, señalando con la cabeza el rótulo de neón mortecino. ¿Seguro que este es el lugar? Entendí su duda. El Pine Forest no era el tipo de sitio al que la gente decente iba por gusto. Un edificio de una planta en forma de G, forrado de madera oscurecida por los años, con una hilera de puertas que daban a un aparcamiento casi vacío. En medio del aparcamiento, una pick-up oxidada y una moto maltrecha cubierta con una lona. Sí, es aquí, dije, tendiéndole el dinero. ¿No sería mejor el hotel del centro? Insistió. Sale más o menos por lo mismo, pero mucho. Gracias. Pero es aquí donde necesito estar, lo interrumpí. El conductor se encogió de hombros, tomó el dinero y salió a sacar mis maletas del maletero. Yo bajé a la lluvia, subí el cuello del abrigo y me dirigí a la oficina del motel. Dentro estaba cargado y olía a tabaco. Pese al cartel de no fumar, una mujer de unos 50, pelo teñido de rojo y cara cansada, estaba tras el mostrador hojeando una revista y mirando de vez en cuando la pequeña tele colgada del techo. Buenas noches, dije. Alzó la vista y me evaluó de un vistazo. Un hombre mayor, empapado, con 2 maletas ajadas. ¿Qué se le ofrece? Preguntó sin mucha vida. Necesito una habitación por unos días. ¿Sencilla o doble? Sencilla está bien. Empezó a rellenar el formulario. Nombre. Willis Hathaway. Dirección. Vacilé. Ya no tenía dirección. 16 Maple Street, dije, dando la dirección de la casa que Silvia y yo habíamos vendido hacía casi un año. Me resultó más fácil mentir que admitir que no tenía hogar. No reparó en mi titubeo y siguió escribiendo. ¿Estancia? Aún no lo decido. Quizá una semana. 120 la noche, dijo. Depósito 200. ¿Aceptamos efectivo o tarjeta? Saqué la cartera y conté el importe. Era una buena parte del dinero que me quedaba, pero no tenía alternativa. Habitación 42. Me entregó una llave, una de metal con un llavero de plástico numerado, no una tarjeta magnética. Al final del pasillo, a la izquierda. Desayuno de 7 a 9. Pero no espere más que café y donuts. Gracias. Tomé la llave y me dirigí a la salida. Oiga, señor, me llamó. Si necesita algo, marque recepción. Hizo una pausa. Aquí es tranquilo. Espero que usted también lo sea. Había en sus ojos una mezcla de sospecha y curiosidad. Un hombre mayor, solo, llegando de noche, empapado y sin coche, debía de resultar sospechoso. Amo el silencio, la aseguré. Y lo aprecio en los demás. Asintió y salí de nuevo a la lluvia para buscar mi cuarto. El 42 estaba al final de la hilera. Metí la llave, giré y empujé la puerta. Un olor a ambientador barato me golpeó la nariz, apenas disimulando el tufo persistente a tabaco. La habitación era pequeña. Una cama con una colcha azul con manchas dudosas, una mesilla con lámpara, una cómoda vieja y una televisión que parecía recordar tiempos previos a las pantallas planas. Una puerta en la esquina llevaba a un baño minúsculo. Dejé las maletas en el suelo y me senté en el borde de la cama. Los muelles chirriaron en protesta. El abrigo empapado goteaba sobre la moqueta, dejando manchas oscuras. De pronto me sentí tan cansado que hasta desvestirme y acostarme parecía una tarea imposible. Mis pensamientos volvieron a los sucesos de la tarde. La cara de Bethany al irme, mezcla de fastidio, preocupación y alivio. Eso último fue lo que más dolió. Mi hija se alegraba de librarse de mí. Y las palabras de Aiden, no necesitamos a un viejo inútil como él, aún resonaban en mis oídos. Suspiré y alcancé el teléfono.
Perry había dicho que estaría allí a las 9 de la mañana. Iría ahora, viejo amigo, pero llevo conduciendo esta chatarra 30 años y con esta lluvia no veo más allá de mis narices. Aún así, me sacó una sonrisa. Perry era, y siempre había sido, un optimista incorregible. Con las últimas fuerzas, me desnudé, me di una ducha caliente y me metí en la cama. Las sábanas olían a detergente barato, pero estaban limpias. Cerré los ojos pensando que el sueño no vendría, demasiados pensamientos, demasiado dolor. Pero el cansancio se impuso y caí en un sueño pesado. Por la mañana me despertó un golpe en la puerta, seco e insistente. Me incorporé desorientado, sin recordar al instante dónde estaba. Luego la memoria volvió de golpe, la expulsión, el motel. Miré el reloj, 8:30. Se había adelantado. Voy. Grité, poniéndome a toda prisa el pantalón y la camisa de ayer. Abrí y vi, no a Perry, sino a la recepcionista con una bandeja. Buenos días, dijo sin sonreír. Desayuno. Pensé en traérselo, no bajó. Oh, me sorprendió el gesto. Gracias. Muy amable. De nada, me tendió la bandeja. No hay nadie más por aquí. Solo usted y un par de camioneros. Había una taza de café, un plato de plástico con 2 donuts envueltos en celofán y un zumo de naranja en brick. Una cosa más, añadió cuando iba a cerrar. Hay un hombre que quiere verlo. Dice que usted lo esperaba. Sí, es amigo mío. Dígale que suba. Asintió y se fue. Unos minutos después oí pasos pesados y otro toque en la puerta. «¡Está abierta!», grité. La puerta se abrió y Perry apareció en el umbral. No había cambiado mucho en los 30 años que lo conocía. La misma nariz prominente, las mismas cejas pobladas, la misma postura recta. Solo el pelo, antes negro azabache, era ahora completamente gris, y la cara estaba más surcada de arrugas. Pero los ojos, agudos e inteligentes, seguían siendo los mismos. Will, viejo, entró y me abrazó con fuerza. ¿Qué demonios te ha pasado? Le conté, por encima, lo de la noche anterior, dejando fuera los detalles más dolorosos. Pero Perry, como siempre, leyó entre líneas. Así que te echaron a la calle, negó con la cabeza cuando terminé. Y es tu propia hija. Bueno, Will, no sé qué decir. No digas nada, sonreí débil. Solo ayúdame a poner esto en orden. Lo primero es sacarte de este agujero, miró la habitación con desaprobación. Tengo el cuarto de invitados vacío desde que Marge, se le quebró la voz. Su esposa había muerto de un ictus 3 años atrás. Gracias, Perry, pero prefiero quedarme aquí. Tú mandas, se encogió de hombros. Entonces al grano. Papeles. Abrí una de las maletas y saqué la carpeta que siempre llevaba a mano. Estaban todos los documentos importantes, certificado de nacimiento, de matrimonio, pólizas de seguro y, lo más importante, las escrituras de la casa. Perry abrió la carpeta sobre la mesita junto a la ventana y empezó a revisar los papeles. No era solo mi amigo. Perabel, Perry. Tottingham era uno de los mejores abogados inmobiliarios de Jeffersonville. En su día había enseñado Derecho en nuestra universidad, pero luego pasó a la práctica privada, donde avanzó con paso impresionante. Vaya, vaya, murmuró, pasando páginas. Escrituras de donación, escrituras de título, declaraciones de impuestos. Lo guardaste todo. Bien hecho. Siempre he sido meticuloso, comenté. ¿Lo recuerdas? Oh, sí, sonrió sin apartar la vista de los documentos. Me acuerdo de cuando hacías que los alumnos entregaran los trabajos a doble espacio y con la bibliografía organizada como Dios manda. Te temían más a ti que al decano. Aquellos recuerdos de otra vida me sacaron una sonrisa. Parecía de otra existencia, las clases, los estudiantes, los debates académicos. Bien, levantó por fin la vista. La situación es muy clara. La casa de 17 Cypress Alley es legalmente tuya. Nunca traspasaste la propiedad a Bethany ni a Aiden. De hecho, viven allí con tu permiso. Y tú has pagado incluso los impuestos de propiedad todos estos años. Sí, asentí.
Programé un pago automático desde mi cuenta. Bethany pensaba que yo solo les había dado el dinero de la entrada y que el resto lo pagaban con la hipoteca. Y, en realidad, yo pagué la casa por completo. Los pagos de hipoteca que hacían iban a una cuenta especial abierta a mi nombre. Quería darles la ilusión de responsabilidad y, al mismo tiempo, proteger a Bethany por si titubeaba. Por si Aiden no era tan buen marido, remató Perry. Exacto, suspiré. Nunca confié del todo en él. Había algo calculador. Temía que, si la casa estaba a nombre de ambos y el matrimonio se rompía, Bethany se quedara sin nada. Inteligente, asintió Perry. ¿Pero por qué no se lo contaste a Silvia? Me detuve, recordando a Silvia. Era demasiado frontal para este tipo de juego. Habría insistido en explicárselo todo a Bethany, y temía que Bethany se lo contara a Aiden y eso metiera tensión innecesaria en su matrimonio. Además, sonreí con amargura. Esperaba no tener que usar nunca ese seguro. Perry asintió con comprensión. Bien, ahora tenemos razones de sobra para actuar. Legalmente, tienes todo el derecho a exigir que desocupen la casa o empiecen a pagarte un alquiler a precio de mercado. No quiero dinero, Perry, dije en voz baja. Quiero. Me quedé callado, sin saber cómo nombrar lo que sentía. ¿Venganza, justicia o solo que Bethany se diera cuenta de lo que había hecho? Los 3 días en el Pine Forest Motel se habían convertido en un ritual. No salía de la habitación salvo para el modesto desayuno del pequeño comedor. El resto del tiempo lo pasaba reflexionando, leyendo los viejos libros que había logrado salvar y preparándome para la siguiente fase de mi vida. Perry venía cada día, me ponía al tanto del proceso legal y traía víveres y periódicos. Está hecho, dijo al tercer día, entrando con el gesto satisfecho de quien ha cumplido su trabajo. A las 4 de esta tarde, un agente del sheriff entregará la notificación de desalojo. Miré el reloj. Eran alrededor de las 2. ¿Tan pronto? De repente me invadió la ansiedad. Pese a todo, Bethany seguía siendo mi hija. Y la idea de que su mundo se diera la vuelta en unas horas me provocaba sentimientos encontrados. Cuanto antes, mejor. Perry se sentó frente a mí, dejando una carpeta gruesa sobre la mesa. Obtuve una orden judicial de desalojo inmediato. Dadas las circunstancias, el juez fue comprensivo. ¿Qué circunstancias? Pregunté. Bueno, ya sabes, Perry carraspeó, algo incómodo. Adorné un poco la situación. Dije que te echaron a la fuerza, que estabas prácticamente sin hogar por su culpa. El juez Hammond es un viejo sentimental, sobre todo con los ancianos. Negué con la cabeza sin saber si reír o enfadarme. Perry, siempre fuiste un maestro de la persuasión. De eso vivo, viejo amigo, sonrió. Por cierto, hice otra cosa, sacó un papel de la carpeta y me lo tendió. Era el extracto de la cuenta bancaria a donde Bethany y Aiden habían estado transfiriendo sus pagos de hipoteca durante años. Consulté a un asesor financiero, explicó. Ese dinero es oficialmente tuyo, pero podemos organizarlo de modo que tu hija no pueda reclamarlo ni siquiera por la vía judicial. ¿Y eso para qué? Pregunté mirando las cifras. La suma era considerable. Más de $120,000 en 10 años. Porque, explicó con paciencia, cuando reciban la notificación, primero se enfadarán. Luego intentarán demandarte, y quizá traten de recuperar el dinero que creen haber invertido en tu casa. Me dejó pensando. El dinero nunca había sido un valor principal para mí. Pero ahora, sin hogar ni ingresos estables, esa cantidad podía darme una vida relativamente cómoda durante unos años. ¿Qué propones? Pregunté. Colocar el dinero en un fideicomiso especial, respondió Perry. Oficialmente sería tuyo, pero con restricciones que dificulten cualquier reclamación legal. Asentí. Perry siempre tuvo talento para anticipar problemas y desactivarlos de antemano. Por eso era un abogado tan exitoso. De acuerdo, dije. Haz lo que consideres correcto. Estupendo, recogió la documentación. Te llamaré cuando el agente haya entregado la notificación. Mientras tanto, miró la habitación sombría. ¿Por qué no damos un paseo? Hace buen día y te vendría bien aire fresco. No, Perry,
Negué. Prefiero quedarme. No quiero arriesgarme a toparme con Bethany o Aiden. Perry asintió, comprensivo, y se fue prometiendo volver por la noche. Solo, me acerqué a la ventana y corrí la cortina descolorida. Era, en efecto, un día hermoso, cielo despejado, sol brillante y una brisa suave que movía las ramas. ¡Qué contraste con la tormenta dentro de mí! Pensé en cómo reaccionaría Bethany al enterarse de la verdad. ¿Se quedaría en shock, se enfadaría o quizás se avergonzaría de sus actos? Una parte de mí, la que aún la veía como la niña de coletas a la que enseñé a montar en bicicleta, esperaba lo último. Pero la otra, la más realista, se preparaba para lo peor. A las 4:15 sonó el teléfono. Era Perry. Asunto resuelto, dijo sin preámbulos. El oficial Clayton entregó la notificación en mano a tu hija. Estaba sola en casa. ¿Y cómo reaccionó? Sentí que se me encogía el corazón. Clayton dice que primero se quedó en shock. Luego empezó a hablar de un malentendido, de que la casa era de ellos, de que pagaban la hipoteca. Pero cuando le mostró las escrituras con tu nombre... ¿Y entonces? Entonces se puso pálida y se sentó en los escalones del porche. Solo dijo, es imposible. Guardé silencio imaginando la escena. Bethany siempre había estado orgullosa de su casa, siempre reformando, cambiando muebles. Para ella era un símbolo de éxito, estabilidad, estatus. ¿Y ahora? Pregunté por fin. Ahora tienen que desocupar en 3 días, respondió Perry. Si no lo hacen voluntariamente, el sheriff tiene derecho a usar la fuerza. ¿Fuerza? No te preocupes, nadie los va a sacar a rastras, me tranquilizó. Simplemente entran y ejecutan el desalojo. Procedimiento estándar. Asentí, aunque él no podía verme. Entiendo. Gracias, Perry. De nada, viejo. Ánimo. Y prepárate, intentarán contactarte. Acertó. No había pasado ni una hora cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Llamó primero Bethany. Vi su nombre y no contesté. Luego Aiden. Tampoco. Luego Bethany otra vez, y otra, y otra. En algún momento silencié el aparato y lo dejé boca abajo en la mesilla. No estaba listo para hablar con ellos. No ahora, con la herida tan fresca y las emociones a flor de piel. Hacia las 7 de la tarde llamaron a la puerta. Me tensé. ¿Y si eran Bethany o Aiden? ¿Habrían descubierto dónde me hospedaba? ¿Quién es? Pregunté, acercándome, sin abrir. Soy yo, Perry, la voz conocida. Abrí aliviado. Perry estaba allí con una bolsa de un restaurante chino y una botella de whisky. Pensé que te vendría bien una cena decente y buena compañía, dijo entrando. Siempre a tiempo, me alegró verlo de veras. Pusimos la comida en la mesita y Perry sacó 2 vasos del bolsillo interior de su chaqueta y sirvió whisky. Por la justicia, brindó. Por la justicia, repetí, aunque por dentro no estaba seguro de que esa fuera la palabra. Cenamos recordando viejos tiempos, los años de universidad, proyectos que hicimos juntos. Perry contó historias graciosas de clientes y yo compartí recuerdos de algunos de los trabajos estudiantiles más disparatados que corregí. Por un rato casi olvidé lo de Bethany y Aiden. Pero la realidad volvió cuando el teléfono vibró en la mesilla con tanta fuerza que casi se cae. Tu hija es persistente, comentó Perry. Suspiré y miré la pantalla. 15 llamadas perdidas y el doble de mensajes. Abrí el primero. Papá, por favor contesta. Tiene que haber un error. La casa no puede ser tuya. El segundo, nos llegó un desalojo. Debe de ser un malentendido. Llámame, por favor. Y así sucesivamente. Mensajes desesperados, exigentes, a veces suplicantes. En ninguno había verdadero arrepentimiento ni conciencia de culpa. Solo shock ante el vuelco de los acontecimientos. El último era de Aiden. Willis, si esto es tu idea de venganza, es cruel y sin sentido. Podemos hablarlo y arreglarlo como adultos. Llámame. Sonreí con amargura y se lo mostré a Perry. ¿Echarme a la calle bajo la lluvia es muy adulto? Ignóralo, dijo Perry con un gesto. Es la táctica estándar. Primero, shock, luego, rabia,
después, intentan negociar. El siguiente paso es amenazar con demandar. Como si estuviera pautado, el teléfono volvió a vibrar. Nuevo mensaje de Aiden. Si no respondes pronto, nos veremos obligados a contactar con un abogado. Lo que estás haciendo podría considerarse fraude. Ahí lo tienes. Le enseñé el mensaje a Perry. Tal como lo predijiste. Aiden es abogado, ¿no? Dijo. Debería saber que legalmente no tiene ninguna posibilidad. La documentación está en orden. El título es impecable. Quizá farolea, aventuré. O quizá está en pánico y no sabe lo que dice. Probablemente, concedió. En cualquier caso, te recomiendo que no respondas todavía. Que pasen un tiempo en la misma posición en que te dejaron, sin techo, sin apoyo, sin idea clara del futuro. A la mañana siguiente, el teléfono marcaba 37 llamadas perdidas y más de 50 mensajes. Los hojeé por encima, las mismas súplicas, amenazas, intentos de dar pena. Nada que cambiara mi decisión. Decidí bajar a desayunar al comedor del motel en lugar de comer en la habitación. Necesitaba estirarme un poco, tomar aire, aunque fuera en el perímetro del motel. El comedor estaba casi vacío, un par de camioneros en el rincón y la mujer de recepción tomando café tras el mostrador. Me hizo un gesto con la cabeza al entrar. «Buenos días», dijo. «¿Durmió bien?» «Nada mal». «Gracias», respondí, sirviéndome café del termo. «Sus parientes estuvieron otra vez por aquí», añadió, dudando antes de decir parientes. Me quedé helado. ¿Cuándo? Temprano. Aún no había abierto y ya estaban llamando. Una mujer lloraba. Un hombre exigía que le dijera en qué habitación estaba usted. ¿Y qué les dijo? Que no tenía idea de quién hablaban, se encogió de hombros. No me meto en peleas de familia, pero dejaron una nota. Me tendió un papel doblado. Lo tomé con cierta aprensión, como si fuera a morder. Gracias, dije. De nada, volvió a su café. Si siguen así, tendré que llamar a la policía. No puedo permitir que mis huéspedes se sientan inseguros. Asentí, entendiendo su preocupación. Con el café y un donut salí al pequeño porche del motel, me senté en una mesa de plástico y abrí la nota. La letra era la de Bethany, nerviosa, con mucha presión, algunas letras corridas, como si hubieran caído lágrimas. Papá, lo entendemos. Estás enfadado y tienes todo el derecho. Nos hemos portado terriblemente, pero por favor no hagas esto. No estamos preparados para que nos desalojen. No tenemos otro lugar a donde ir. Danos al menos un mes para encontrar un apartamento. Te lo suplico. Bethany. Doblé la nota y me la guardé en el bolsillo. Una parte de mí quiso ablandarse, darles tiempo. Pero la otra, la que aún sentía el dolor de su traición, me recordó que a mí no me dieron ni un día para buscar dónde vivir. Terminé el café mirando la carretera desierta frente al motel. En 3 días, Bethany y Aiden tendrían que abandonar la casa. Entrarían en pánico, me buscarían por toda la ciudad, suplicarían clemencia. Y yo estaría sentado en un motel barato a las afueras de Jeffersonville esperando a que se hiciera justicia. ¿Pero era justicia o solo venganza disfrazada de justicia? No tenía respuesta, y quizá nunca la tendría. Habían pasado 2 semanas desde el desalojo. Yo no estuve presente. Perry insistió en que me mantuviera al margen de cualquier posible conflicto, pero me contó cómo fue. El sheriff y 2 ayudantes llegando a primera hora. Aiden intentando protestar y amenazando con demandar. Bethany sentada en el sofá, sin reaccionar a nada mientras los agentes cargaban sus pertenencias en una furgoneta de alquiler. No opusieron resistencia, dijo Perry cuando nos vimos en una cafetería al otro lado de la ciudad. Al menos física. Aiden hizo ruido, claro, más por dejar constancia. Creo que ya sabían que legalmente estaban atados de pies y manos. ¿Y Bethany? Pregunté, con un vacío extraño por dentro. Lloró, Perry apartó la mirada. No fue agradable, Will. Preguntaba dónde estabas, ¿por qué les hacías esto? No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que era venganza por su crueldad? Que a mí también me dolía,
aunque mis actos fueran válidos? ¿Dónde están ahora? Pregunté al cabo de un rato. Hasta donde sé, tienen un apartamento en Pineview, respondió Perry. Pineview, un barrio en las afueras de Jeffersonville, conocido por sus bloques baratos, alto índice de delincuencia y poca habitabilidad. No el lugar al que Bethany y Aiden, con sus aspiraciones de alto estatus, estaban acostumbrados. Ya veo. Apuré el café, intentando lidiar con emociones contradictorias. ¿Y la casa? La agente inmobiliaria que contraté dice que ya hay varios interesados. La casa está en buen estado. El vecindario es de nivel. Creo que podríamos venderla por $400,000, quizá más. 400,000. Una cifra que hace poco me parecía inalcanzable ahora sonaba real. Dinero para un nuevo comienzo, una nueva vida. ¿Qué piensas hacer ahora? Preguntó Perry, mirándome con atención. No puedes vivir en este motel para siempre. No, claro que no, sonreí débil. De hecho, ya he movido algo. Ese mismo día me reuní con Elizabeth Ramírez, mi antigua colega del Departamento de Economía. Elizabeth siempre fue un alma bondadosa. Organizaba todas las fiestas del claustro, se acordaba de los cumpleaños del personal y era la primera en acudir cuando alguien lo necesitaba. Cuando la llamé y le expliqué por encima mi situación, no me hizo preguntas, me ofreció vernos de inmediato. Nos sentamos en la cafetería de la universidad donde solíamos almorzar entre clases. Elizabeth no había cambiado mucho. Los mismos vivaces ojos castaños, la misma sonrisa cálida. Solo había más canas en su oscuro cabello. Willis, dijo cuando le conté toda la historia. Lo siento muchísimo. Sabía que lo de Silvia, se le quebró la voz. Pero no imaginé que la situación fuera tan grave. Nadie lo hizo, me encogí de hombros, inclinándome hacia adelante. ¿Qué planeas hacer ahora? Preguntó, igual que Perry unas horas antes. Empezar de nuevo, respondí. Encontrar un lugar donde vivir. Volver a la normalidad. Quizá incluso a la docencia. Solo tengo 67, no soy tan mayor. Elizabeth tamborileó con los dedos en la taza, pensativa. Sabes, dijo al fin. Puede que pueda ayudarte en ambas cosas. ¿Cómo? Primero, mi prima tiene varios pisos en el barrio académico. Uno queda libre a fin de mes. Es pequeño, pero muy acogedor. Y lo mejor, me guiñó un ojo, está a distancia a pie de la universidad. ¿Y segundo? Sentí un calor agradable por ese apoyo inesperado. Segundo, Elizabeth se inclinó como si fuera a contarme un secreto. El Departamento de Análisis Económico busca un profesor a tiempo parcial. El viejo Jenkins por fin se jubiló del todo y nadie quiere su curso de teorías macroeconómicas. Demasiado específico. ¿Teorías macroeconómicas? No podía creer lo que oía. Pero si esa es mi especialidad. Exacto, sonrió. Ya le insinué al decano que conozco al candidato perfecto. Se mostró muy interesado. Y así comenzó un nuevo capítulo de mi vida. Todo se desarrolló con una rapidez asombrosa. El piso que me ofreció la prima de Elizabeth era un espacio pequeño pero luminoso, en el tercer piso de un edificio antiguo en pleno distrito universitario. Techos altos, suelos de madera, ventanales a una calle tranquila flanqueada por arces. Igual que mi primer apartamento cuando Silvia y yo empezamos a enseñar. Es algo justito, dijo María, la hermana de Elizabeth, con tono de disculpa mientras me lo mostraba. Solo un dormitorio, un salón con cocina y un pequeño despacho, pero las instalaciones son nuevas. La calefacción va bien y los vecinos son tranquilos, en su mayoría profesores y posgrados. Es perfecto, dije de corazón, mirando a lo lejos el campus. ¿Cuánto pide de alquiler? María dio una cifra bastante razonable, sobre todo teniendo en cuenta mi futura situación tras la venta de la casa. Nos entendimos y dejé fianza. Con el trabajo fue igual de bien. El decano de Economía, Richard Holder, era nuevo, llegó después de mi retiro, pero conocía bien mi obra. Profesor Hatabay, dijo al recibirme en su despacho, es un honor conocerlo en persona. Su artículo sobre el impacto de los factores conductuales en el desempeño macroeconómico fue pionero. Me sonrojó tal elogio.
Aquel artículo se publicó casi 15 años atrás y, aunque recibió cierto reconocimiento, distaba de ser revolucionario. Exagera, decano Holder. En absoluto, negó con energía. Utilicé su metodología en mi tesis doctoral y funciona de maravilla. Tras una breve conversación sobre teorías económicas modernas y enfoques docentes, pasamos a lo concreto. Un curso de teorías macroeconómicas, 2 seminarios por semana, dijo, más tutorías para alumnos con tesis en el tema. ¿Qué le parece? Suena perfecto, sentí un calor en el pecho. Volver a la docencia, a lo que siempre amé y mejor se me dio, parecía un gesto simbólico. Un nuevo comienzo, una nueva vida. Estupendo, se iluminó. ¿Cuándo podría empezar? En cuanto me instale, respondí. Un par de semanas, creo. Todo salía sorprendentemente bien. Como si el destino, tan cruel en los últimos meses, quisiera compensar. Pero, en el fondo, sabía que no era el destino, sino personas como Perry, Elizabeth, María y el decano Holder, dispuestas a tender la mano cuando más se necesita. La casa de Cypress Alley se vendió por 420.000, más de lo que Perry y yo estimábamos. Tras impuestos y comisiones, me quedaron unos 390.000, más 120.000 en una cuenta especial con los pagos de hipoteca de Bethany y Aiden. En conjunto, una suma holgada que, bien gestionada, podía darme muchos años de vida cómoda. ¿Qué piensas hacer con ese dinero?, preguntó Perry cuando nos reunimos a celebrar la operación. Una parte la invertiré en valores seguros, respondí. Otra la reservo para gastos corrientes. Y, hice una pausa, estoy pensando en crear un pequeño fondo de becas para estudiantes. ¿Becas? Alzando las cejas. ¿No es un poco altruista? Tal vez, sonreí, pero hace mucho, cuando era estudiante y apenas llegaba a fin de mes, una beca de un benefactor anónimo me salvó. Sin ella, nunca habría terminado el doctorado. Ahora quiero saldar esa deuda. No con esa persona, claro, sino con el mundo. Perry negó con la cabeza, aunque con aprobación en los ojos. Siempre fuiste demasiado bueno para este mundo, Will. Incluso ahora, después de todo. No estoy seguro. Pensé en Bethany y Aiden en mi decisión de desalojarlos. Pero lo intento. A mediados de diciembre, justo un mes después de aquella noche memorable en que me echaron, me mudé a mi nuevo piso. No tenía muchas cosas, 2 maletas de ropa, unas cajas de libros que Perry me ayudó a rescatar de la casa de Bethany y Aiden y algunos muebles nuevos comprados para el apartamento. María me ayudó a arreglarlo. Tenía un don para volver acogedor un espacio con muy poco. Bajo su guía, el modesto piso se transformó. Cortinas nuevas que suavizaban la luz, una alfombra mullida en el salón que daba calidez y varios cuadros de artistas locales que animaban las paredes. Ahora esto es hogar, dijo María al terminar. Miré a mi alrededor y sentí que tenía razón. No era un refugio temporal ni la habitación de motel donde pasé casi un mes. Era un hogar. Mi hogar, donde podía empezar de nuevo. Esa noche me senté junto a la ventana, mirando la nieve sobre las calles del barrio universitario y sorbiendo té caliente. En la mesa cercana estaban las notas para mi primera clase, dentro de 2 días. Sentía una ilusión extraña, casi como el primer día de mi carrera docente. Sonó el teléfono, quebrando el silencio. Era Perry. ¿Qué tal la mudanza?, preguntó sin saludar. Bien, respondí. El piso es acogedor. Los vecinos, tranquilos. Mañana voy a la universidad. Tengo que preparar el despacho para el semestre. Bien hecho, viejo. Te mereces este nuevo comienzo. Gracias, Perry. Sin ti no habría podido. Tonterías, río. Yo solo ayudé con lo legal. Lo demás es cosa tuya. Hablamos de planes navideños. Me había invitado a Navidad y acepté agradecido. Luego, tras un silencio, dijo: Hoy vi a tu hija en el súper de Oak Street. Me tensé. Había intentado no pensar en Bethany y Aiden, apartando los recuerdos dolorosos con nuevas ocupaciones. ¿Y cómo la viste? Intenté sonar neutro. No muy bien, admitió. Demacrada, más delgada. Me vio pero fingió no reconocerme. Yo no dije nada.
¿Qué iba a decir? ¿Que lo sentía? ¿Lo sentía de veras? Una parte de mí, la que aún era padre, sufría por mi hija. Pero la otra, la que recordaba la humillación y la traición, no hallaba verdadera compasión. Dicen que Aiden tiene problemas en el bufete, continuó. Puede que le retiren la asociación. Perder la casa, mudarse a Pineview, ha dañado su reputación. Lo siento, dije. Y, para mi sorpresa, era en parte verdad. No quería que sufrieran, ni Bethany ni siquiera Aiden. Solo quería justicia y quizá una lección imborrable. ¿Intentaron contactarte?, preguntó Perry. No, negué, aunque no podía verme. Ni una llamada ni un mensaje desde el motel. Quizás sea lo mejor, dijo pensativo. Corte limpio, sin intentar pegar lo que no se puede reparar. Tal vez tenía razón. Quizá algunas relaciones son imposibles de recomponer a partir de cierto punto. Pero, en lo hondo, yo seguía viendo a Bethany como la niña que corría a mis brazos cuando llegaba del trabajo. Tras hablar con Perry, tardé en dormir. Pensé en Bethany sin parar. La imaginé en un piso pequeño de un barrio difícil, quizá llorando de noche, y a Aiden, con su carrera tambaleándose por la pérdida de estatus que daba aquella casa prestigiosa. Amanecí con un pensamiento inesperado. Saqué el teléfono y llamé a Perry. ¿Conoce su nueva dirección?, pregunté en cuanto contestó. ¿La de quién?, murmuró somnoliento. Will, ¿sabes la hora que es? Miré el reloj, apenas las 6. Perdona. Me refiero a Bethany y Aiden. ¿Sabes exactamente dónde viven en Pineview? No, ahora sonaba despierto e intrigado. Pero puedo averiguarlo. ¿Para qué quieres saberlo? Estoy pensando en algo, eludí. ¿Me avisas cuando lo tengas? Claro, aceptó, con curiosidad en la voz. Pero no harás ninguna locura, ¿verdad? Tranquilo, lo aseguré. Nada impulsivo, solo algo que llevo tiempo madurando. Después de desayunar fui al banco. Tenía cita con una asesora para distribuir el producto de la venta de la casa. Una joven llamada Sara me ayudó a trazar una estrategia de inversión de ingresos estables y riesgo mínimo. ¿Estos 120.000 de la cuenta separada?, preguntó revisando los papeles. ¿Quiere incluirlos en la cartera? Lo pensé un instante. No, dije por fin. Para ese dinero tengo otros planes. Al volver a casa encontré un mensaje de Perry. Pineview Apartments, edificio 6, apartamento 23. No hagas nada estúpido, Will. Sonreí. Perry me conocía demasiado, o eso creía. Los días siguientes me absorbí por completo en preparar el comienzo de curso. El decano Holder me asignó un despacho pequeño pero acogedor para trabajar y atender alumnos. Actualicé materiales antiguos, me puse al día con la investigación reciente en macro y conocí a otros profesores. Para mi sorpresa, muchos me conocían por publicaciones o referencias. Me recibieron con respeto y calidez, un bálsamo tras meses de aislamiento y estrés. Conocer al profesorado joven y a los posgrados fue especialmente grato. Su entusiasmo y su mirada fresca sobre teorías que llevaba décadas enseñando resultaban contagiosos. Me sentí rejuvenecer, lleno de energía e ideas. Mi primera clase salió mejor de lo esperado. El aula estaba llena, unos 50 alumnos de segundo año a posgrados, a escuchar al legendario profesor Hatabai, como me presentó el decano. Empecé con un repaso de teorías clásicas y enseguida pasé a conceptos modernos, incluidos los conductuales, siempre el foco de mi investigación. Escucharon con interés, preguntaron, debatieron. 2 horas volaron. Al terminar, se me acercó una estudiante alta, de ojos inteligentes y expresión decidida. Profesor Hatabai, dijo, tendiéndome la mano. Soy Luna Chen, posgraduada. Su artículo sobre factores conductuales en macroeconomía fue la base de mi máster. Es un honor oírlo en vivo. Le estreché la mano, extrañamente emocionado. Ver tus ideas seguir vivas en el trabajo de jóvenes investigadores es un tipo de satisfacción que casi había olvidado durante mi ausencia forzada de la academia. Gracias, señorita Chen, respondí. Estaré encantado de comentar su trabajo si quiere profundizar en este campo. Por supuesto,
se le iluminó el rostro. Tengo algunas ideas que me gustaría discutir con usted, quizá en sus horas de tutoría. Paso a paso, volví a la vida que siempre amé. Retos intelectuales, discusiones, ideas nuevas y, sobre todo, la oportunidad de compartir conocimiento con las nuevas generaciones. Pasé la Navidad en casa de Perry, una celebración tranquila y hogareña, cena tradicional e intercambio de regalos modestos. Hablamos de viejos tiempos y de planes, pero evitamos el tema de Bethany y Aiden. Perry entendió que aún me dolía y fue discreto. Antes de irme, sin embargo, preguntó: «Nunca me dijiste por qué quería su dirección». «Ya lo sabrás», sonreí. «Solo confía en mí». Tras Año Nuevo, puse por fin mi plan en marcha a través de un bufete sin relación con Perry para evitar sus objeciones. Envié a Bethany y a Aiden una carta formal. Incluía un certificado por $120,000, todo el dinero que habían estado pagando de hipoteca todos estos años. «Estos fondos», escribí, «les pertenecen por derecho. Se depositaron con la intención de comprar una casa. Y aunque legalmente no estoy obligado a devolvérselos, creo que es lo correcto. Úsenlos para un nuevo comienzo. Willis Hathaway». No esperaba respuesta y no la hubo. Pero, por Perry, que tenía sus fuentes en los círculos legales de Jeffersonville, supe que cobraron el cheque y, poco después, se mudaron de Pineview a un barrio más decente. «¿Por qué hiciste eso, Will?», preguntó cuando se enteró. «Después de lo que te hicieron». Pensé largo rato la respuesta. ¿Culpa? ¿El amor de padre que aún quedaba? ¿O porque me pareció lo correcto? «Sabes, Perry», respondí al fin, «llevo toda la vida enseñando que la economía no va solo de dinero. Va de decisiones y de los valores que las guían. Acabo de tomar decisiones coherentes con mis valores». Perry negó con la cabeza, pero en sus ojos vi comprensión y quizá respeto. «Eres mejor persona que yo, Will. Siempre lo fuiste y siempre lo serás». En primavera, cuando el campus reverdeció y los estudiantes inundaban los jardines entre clases, yo solía sentarme en un banco frente al edificio de profesorado, observando esa energía joven. Mi curso se convirtió en uno de los más populares. Dirigí varias tesis e incluso empecé un nuevo artículo, en coautoría con Luna Chen, la misma posgraduada que se me acercó tras la primera clase. Un día, sentado en ese banco, disfrutando el sol de primavera, vi una figura conocida en el estacionamiento de enfrente. Bethany estaba junto a su coche, mirando hacia el edificio. Iba vestida sencilla pero elegante. Se la veía mejor de lo que Perry describió tras cruzársela en el súper. Nuestras miradas se encontraron a través del campus. Por un momento pensé que iba a acercarse, y no supe si quería que lo hiciera, pero solo asintió levemente, un gesto que podía interpretarse como un reconocimiento o un gracias. Subió al coche y se marchó. Me quedé en el banco, extrañamente en paz. Quizá nunca volvería a ser lo mismo entre nosotros. Quizá las heridas en ambos eran demasiado profundas para sanar del todo. Pero en ese instante supe que había encontrado mi camino, una vida nueva, llena de sentido y de posibilidad.